Resulta que esta mañana me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio a nuestra amiga, la contadora pública Elisa Ibáñez, quien es presidenta de Coparmex Tijuana. Elisa, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Sobre todo en momentos, ayer le escribí a Elisa, déjame confesarle al auditorio, preocupadón porque recibimos algunos comentarios en el sentido de que más empresas asentadas en Tijuana están considerando retirarse de la plaza. Y esto, de confirmarse, pues vendría a aumentar el desempleo, que hemos tenido números bastante preocupantes, el cierre de empresas, que de suyo pues también preocupa. En fin, es motivo de preocupación en términos generales. Cuéntanos, Elisa, tú tienes una percepción muy sensata de las cosas. ¿Cuál es el diagnóstico que nos puedes compartir? ¿Qué está ocurriendo? Gracias por el espacio, Martín. Efectivamente, en estos días vimos ayer y antier las noticias en las que no solamente se ve el desempleo por la disminución de actividad industrial y de algunas actividades económicas en nuestra ciudad, sino también de pies cuadrados disponibles en naves industriales, lo cual llamó mucho la atención porque por una parte vimos cifras de CEDETI en la que mencionaban 8 millones de pies cuadrados disponibles, y por otra parte vemos las cifras de DEITAC que marcan algo muy similar, marcan poquito menos de 10 millones de ocupación, o sea, de pies cuadrados que no se están utilizando. Y eso se debe a muchos factores, muchos de ellos los hemos platicado en ocasiones pasadas, pero ahora se suman más factores como es la construcción de nuevos espacios industriales, esperando que iba a haber alguna inversión que por alguna razón se ha pausado o se ha detenido por muchos temas que tenemos actualmente en la dinámica de Tijuana. Y uno de ellos es global, es el tema de los aranceles del presidente Trump, lo cual hemos platicado en otras ocasiones. El tema de la incertidumbre que ha creado los aranceles sí ha sido un tema, un factor determinante para que algunas inversiones se pausen. Hasta que parte de esa incertidumbre se va a eliminar con el TEMEC, ¿no? Con la firma del TEMEC, lo cual se espera que se logre. Ya hemos escuchado también las declaraciones de Trump que ha dicho que no, ¿verdad? Pero pues no le conviene como país, y las empresas globales que están en ambos lados de la frontera, incluso en Canadá, pues no les conviene a las propias empresas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no creemos que esto pase, pero ya no estamos tan optimistas como estábamos al inicio del año, ni tan seguros de que sí se vaya a hacer con una buena negociación para México en los capítulos, en el capítulo laboral incluso, ¿no? Entonces, sí es un tema, el principal tema que yo veo es ese, que fue el que desde 2025 nos causó estos estragos. Otro tema también que vemos es pues las faltas de políticas públicas en general de nuestro gobierno, la Secretaría de Economía Federal, y de la falta de certeza jurídica, como lo dice nuestro presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez. Aquí lo cito porque desde el año pasado y todo este año él ha estado mencionando 3 temas como los principales para atraer inversión y retener inversión en México, que es certeza jurídica, seguridad pública y energía. Creemos que son los temas principales, y también aquí en Tijuana esos 3 temas aplican totalmente. El tema de la seguridad pública es muy importante para nuestros inversionistas nacionales y extranjeros porque afectan la confianza y el ánimo para invertir. Por supuesto. Totalmente, la certeza jurídica ni se diga, el fortalecer el Estado de Derecho para que aunque existan las leyes, se cumplan y no exista esta serie de extorsiones y corrupción que se ha visto en los últimos años. Entonces, ese ha sido un factor determinante que de hecho platicábamos en los chats, que hay empresas que ese es el motivo que les está causando, porque
pueden medir el riesgo, algunos riesgos, pero este riesgo es muy difícil de medir. Entonces, para algunas empresas en sus análisis financieros, pues están decidiendo o disminuir operaciones o están considerando irse a otros. Fíjate que hay un par de empresas en particular. Una de ellas se llama Enersys y otra se llama Haemonetics, que en particular son las que ayer comentábamos en los chats empresariales, que están pues anunciando el cierre definitivo en Tijuana, Enersys en particular, y Haemonetics anunció el cierre de una de sus 2 plantas ubicadas en Tijuana. Y estas vendrían a ser como pues botones de muestra, porque el último reporte del INEGI hablaba, si la memoria no me falla, de 39 empresas que ya habían cerrado en Baja California. Y en contraparte sale el secretario estatal de Desarrollo Económico, nuestro amigo Kurt Honold, diciendo que no, que le dijeran cuáles, que les dijeran los nombres, porque a la Secretaría Estatal no se había acercado ninguna empresa a anunciar que se retiraba. ¿Tú estás preocupada por este entorno? ¿Tú ya tendrías un gesto de preocupación? Mira, sí y no, porque la verdad es de que aún con lo que estamos pasando, siguen llegando nuevas empresas. ¿Por qué? Porque tenemos una ubicación geográfica privilegiada. Uh-huh. Sí me preocupa porque es lo que escucho todos los días de mis clientes. Me preocupa el tema de extorsión, me preocupa el tema de falta de certeza, me preocupa el tema de inseguridad, me preocupa el tema de los aranceles, que esperemos que con este TEMEC se logre disipar esas incertidumbres que tienen nuestros inversionistas. Pero esos temas son los que escuchamos todos los días, y como las empresas que citas, y es los que escuchamos en nuestra práctica profesional. Nosotros como firma de servicios, Mauricio Monroy Consulting, es lo que escuchamos en nuestra vida diaria, ¿no? Los incrementos de costos, que yo lo pondría en un quinto lugar, también ha sido un factor comparado con el resto del país. Sin embargo, aquí no se trata del resto del país, sino de cómo competimos en el mercado global con economías como la de Vietnam, por ejemplo, que es el Malasia, que algunas empresas se están llevando a plantas allá. Entonces, perdón que te interrumpa, la competencia nacional está cada vez más encarnizada, porque son, pues de por sí pocas las empresas que se animan, aventuran a invertir en México, debido a la presión de localización que tiene Donald Trump, y veo como Monterrey, por ejemplo, está logrando atraer muchísimas. Querétaro es otro ejemplo. Querétaro, Jalisco. Entonces, y ahí sí, perdón que lo diga, pero son estados donde está gobernando la oposición. Entonces, ¿la oposición es más eficiente en la atracción de inversión? Pues, de alguna manera, las políticas públicas que están manejando en esos estados, y me voy a referir a Querétaro específicamente, que es del que tengo más conocimiento y más datos, sí tienen muchas políticas de retención de empresas y de promoción de inversiones. Ahora bien, también, poniéndonos neutros, el gobierno del estado está haciendo una labor muy fuerte para contrarrestar los problemas que tenemos con el gobierno federal. Y eso lo tenemos que decir, o sea, nosotros lo vemos. Es cierto, pero perdón que te interrumpa. Tocas un tema toral, Elisa. Oigo muchas quejas sobre la Secretaría de Economía Federal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, ahí sí no te puedo decir detalles, porque además de ser muy confidenciales, no los tengo con certeza, pero sí tenemos, para empezar, falta de agilidad en los permisos IMEX, por ejemplo. Ok, burocracia. Falta de agilidad en las certificaciones de IVA, que eso representa muchos millones de dólares para las empresas. Entonces, son temas que deberíamos de estar agilizando, y en eso, reitero, está haciendo un muy buen papel el gobierno del estado a tratar de acelerar esas inversiones y de apoyar con la digitalización y todo lo nuevo que van a traer, y que lo iban a anunciar esa semana, pero se va a hacer hasta fin de mes. Hay un plan muy interesante para eliminar el trato humano y la corrupción y la extorsión en ese tipo de trámites y digitalizarlos. Ok. Las computadoras no son burocráticas.
y no piden lana para poder funcionar. Y no piden lana. Bueno, a lo mejor piden un software, ¿no? pero no piden dinero. Sí. O sea, pero exacto. Son inocuas en términos de corrupción. Así pues, es. ¿no? Así es. Eso va a ser buenísimo porque esta digitalización, además de eliminar esa corrupción, también va a monitorear y va a facilitar el monitoreo de parte de la Federación de los trámites municipales y estatales. Entonces va a ser muy positivo, pero pues vamos a esperar a que arranque esto, ¿no? Y es lo que yo le pediría a este par de empresas y a esas empresas que se esperaran un poquito a que esto arranque, porque ahí vemos una luz. Tenemos una lucecita verde de esperanza. Así es. Bueno, esperemos. Ahora, prender veladoras. Así es. Ahora, más que el tema que bien dices de las empresas que cierran, esos datos, Martín, yo me voy más al número de empleados con nombre y apellido que están registrados en el IMSS, más que el número de cierre de empresas, porque la baja en el IMSS no necesariamente implica la clausura de una empresa. A veces son bajas administrativas por adeudos o por patrones no localizados, por alguna X o Y razón, porque no encontraron el domicilio, porque los guardias de seguridad no recibieron al notificador y dio de baja la empresa, etcétera. Hay muchos factores que pueden confundir. Lo que sí, para mí es un dato duro más certero, es la baja de empleo. Y eso sí, ahorita tenemos una recuperación, sin embargo, no nos hemos recuperado totalmente de los empleos perdidos en 2024 y 2025, que fue realmente la preocupación. Y para mí esa es más preocupación que los pies cuadrados, que yo sé que los pies cuadrados ya mañana pasado, cuando se arregle el tema de los aranceles, probablemente se van, porque sí tenemos muchas empresas que siguen llegando y es la verdad. Okay. Pero el tema de los empleos, ahí sí nos duele como Tijuana, porque nosotros como Coparmex somos totalmente promotores del empleo formal en todas las industrias. Coparmex no representa un giro ni un sector, sino todos los sectores empleadores y todos los tamaños de empresas. Y ahí sí tenemos ahí sí tenemos un dolor que atender. Así es, porque de esos empleos perdidos no solamente incluyen de la industria de exportación, incluyen de muchas industrias de proveedores que son empresas. Muchas de nuestras empresas socias de Coparmex se han ido de Coparmex por falta de flujo y nos lo han dicho así. En esos años hemos tenido muchos nuevos socios en este par de años. En este año específicamente, voy a hablar de esta gestión, hemos tenido empresas que se van por falta de recursos económicos por la situación que les está afectando, y muchos de esas empresas son pymes y son empresas que son proveedores de servicios o de algún insumo de la industria de exportación. Entonces son sectores indirectamente afectados. Claro, bueno, habrá que, amigos pequeños y medianos empresarios, habrá que aguardar esto que nos dice Elisa, ¿no? Que se termine de renegociar el tema de los tratados y estos planes locales para incentivar la retención de empresas. Así es. De coyuntura, hay otro tema que quiero tu opinión en escasos minutos que nos quedan. Se anunció que el gobierno de Baja California estaría ya teniendo por parte de Banorte un endeudamiento de 2,980 millones de pesos, un poco más, según se confirmó antier recién. Pero pues también se sabe que hay otro crédito ya solicitado por el gobierno estatal previamente que elevaría el total de deuda en 3,570 millones de pesos. O sea, el endeudamiento estatal está como nunca. Ahí sí hay una anotación histórica que atender. ¿Te preocupa a ti como líder empresarial? Sí, pero parte de ese endeudamiento es por el tema del agua y de la desaladora, que nos lo compartió el gobierno del estado al inicio de este año al Consejo Coordinador Empresarial, en el cual nos explicaban el tema de la desaladora, que parte de esa deuda es para solucionar ese problema. Y yo pienso, Martín, que es más caro no tener agua sí. O sea, sí, ahí sí se justifica. Ahora, no tengo en este momento el desglose de en qué consiste esa deuda, pero la parte de la inversión en tema hidráulico definitivamente es justificable y es sano endeudarnos si es por un tema así. De los otros temas no tengo ahorita suficiente información para comentarte, pero
Sí, definitivamente como Baja Californiana nos preocupa, aunque sabemos que en Tijuana no tenemos ese problema actualmente. Entonces, pues de alguna manera como tijuanenses, pues nos sentimos un poco tranquilos que es por el lado estatal únicamente. Ahora, hay quienes se plantean desde el análisis prospectivo de los próximos años que la próxima administración gubernamental va a quedar prácticamente maniatada por este nivel de endeudamiento que estamos teniendo. Con prácticamente el presupuesto estatal va a quedar pues suficiente como para el gasto operativo de personal y pagar la deuda. Y esto, pues sí, a futuro nos estaría generando la necesidad de buscar nuevas fuentes para financiar al gobierno. ¿Aumento de impuestos? ¿Podría ser? Elisa, ¿qué prevés tú? Pues mira, ya lo sufrimos en este último aumento del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, lo cual fue mucho de ese aumento fue para cubrir los temas de infraestructura y de seguridad que teníamos en el estado. Entonces sí es un déficit. Pero al final, yo desde que tengo uso de razón siempre he recordado que ha existido deuda pública y que parte del ingreso del Estado y de la Federación y del municipio se va a amortizar esa deuda. Entonces, no creo que sea un tema, obviamente sí es un tema que hay que tener la transparencia y rendición de cuentas, que ese es otro tema del que otro día te voy a platicar, porque en Coparmex estamos lanzando a nivel nacional una iniciativa de transparencia y rendición de cuentas para todos nuestros 3 niveles de gobierno. Eso estaría genial. Pero independientemente de eso y de que debemos exigir esa transparencia y ese desglose de esa deuda, yo creo que en casos en los que se justifica como el agua, sí es correcto. Y a mí me queda una duda porque, por ejemplo, también tiene que ver mucho la eficiencia en la gestión de los dineros, porque, por ejemplo, hoy Agencia Fronteriza de Noticias publica el hecho de que en materia de infraestructura de agua, tuvimos una contracción del 43.6% en Baja California. Quiere decir que no fuimos capaces tampoco de ejercer el presupuesto aprobado en obras que son absolutamente necesarias. Ese es un tema que también se platicó este año con el gobierno del estado, de que la deuda que se justifica por el tema hidráulico no se iba a tomar todo el flujo en el momento, sino conforme se fuera utilizando, para no generar ese interés innecesario. Entonces, ese tema sí es muy importante que se administre correctamente y necesitamos gente que administre correctamente esos recursos para no tener el dinero, para no tener flujo de más cuando no es necesario. Yo espero que ustedes, organismos empresariales, tengan la tingencia de supervisar estos ejercicios, que estén muy vigilantes y que podamos platicar con absoluta transparencia, como aquí siempre lo hemos hecho, de cómo ese proceso. Sí, mira, te voy a pedir que me invites cuando tengamos ya esta iniciativa más planteada, porque la estamos alineando con Coparmex Nacional y con todas las 71 centros empresariales del país. Y también el tema de la data Coparmex, te voy a pedir que me invites porque ahorita la vamos a actualizar con los últimos datos que estamos cerrando ahorita la encuesta, y eso habla mucho de la confianza en el inversionista para invertir en México. Esos planes son interesantes porque pues sí queremos un empresario pujante, participativo, que supervise la acción gubernamental por el bien de todos. Totalmente. Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutitos. Muchas gracias, Martín. Te espero pronto entonces. Claro. Son las 8:22, hacemos una pausa, volvemos con más.